Hola chicos, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y se me ha ocurrido que, por las fechas en las que estamos y también como estamos teniendo que soportar esta cuarentena, pues estaría muy bien hacer un podcast donde hable sobre Ostara o el equinoccio de primavera desde el punto de vista Satruar. Lo que pasa es que esta festividad, como es una festividad de origen germánico que luego se fue extendiendo y mezclando y todo esto, la información que os voy a dar puede serviros a cualquiera de vosotros, seáis realmente de la tradición que seáis, de la religión pagana que seáis, realicéis la práctica pagana que realicéis. Para empezar, deciros que hay personas que celebran el equinoccio de primavera precisamente el día en el que va a ocurrir, que este año 2020, cuando grabo este podcast, será el viernes 20 de marzo a las 04:49 de la madrugada. Y también hay paganos que lo celebran la luna llena más cercana al equinoccio. También, por supuesto, hay personas que son más flexibles y lo celebran cuando pueden, un fin de semana en que se puedan reunir, aunque ahora con la cuarentena no nos podemos reunir, porque realmente esto es una marea. Entonces los días más cercanos, por ejemplo, al equinoccio, la energía está muy fuerte. No tenéis que buscar, si no podéis, el pico concreto en el que se produce el equinoccio, si no podéis. No pasa nada. Bueno, ¿y qué es Ostara? Pues Ostara, o Eostre, es la celebración del equinoccio de primavera, como hemos dicho. Es una fiesta que tiene que ver con el renacer de la vida, la vuelta de la luz y el calor, con la siembra, con la llegada de la primavera y con la fertilidad. Y como os he dicho, es de origen germánico. Esta es una de las festividades que mejor se ha conservado, o por lo menos las actividades que se realizan, ya que en gran parte de Europa los cristianos sincretizaron prácticamente todas las celebraciones que se llevaban a cabo. Por lo tanto, con frecuencia podemos ver a personas que argumentan que los paganos están robando actividades que realizan los cristianos en Pascua. Pero en realidad, históricamente, esas actividades ya las realizaban los paganos germanos antes de ser cristianizados. Y bueno, ¿qué actividades? Pues por lógica podéis imaginar, pintar huevos, por ejemplo, los conejitos de Pascua. Esas cosas ya existían antes. El nombre Ostara procede del nombre de una diosa llamada Ostara en antiguo alto alemán y Eostre en anglosajón, aunque probablemente no lo estoy pronunciando bien porque yo soy española y no sé hablar alemán. Las festividades de esta diosa se hacían aproximadamente en el mes de abril y de hecho la diosa daba nombre al mes Eosturmonad en anglosajón. En franco la festividad se llamaba Osternamoth y en alemán se llama actualmente Ostern, por lo que, como vemos, también se celebraba en Francia. Posteriormente la festividad fue cristianizada con el nombre de Easter en inglés o Pascua en español. Ostara se consideraba la diosa del amanecer. Su nombre está claramente relacionado con la palabra East. Recordemos que el sol sale por el este. Pero para que veáis que este tipo de raíz está relacionada con el amanecer, veamos la palabra ostrogodos, que contiene la raíz ost. Ostrogodos significa godos del sol naciente o godos del este. La raíz de ostara también viene del indoeuropeo aus, que significa brillante, por lo que muchas palabras de distintos idiomas europeos están relacionadas con esta raíz y su significado. Por ejemplo, aurora en romano, eos en griego y muchos más. Precisamente, Aurora y Eos eran las diosas del amanecer romana y griega respectivamente. Por lo que, como vemos, el término Ostara tiene que ver con el sol naciente, lo brillante, el este y el amanecer. Pero debemos recordar que Ostara o Eostre como diosa no representa al sol. Ella no es el sol, aunque está muy relacionada con el sol. No se sabe con certeza el momento concreto en el que se celebraba Ostara en la antigüedad. Aunque actualmente lo celebramos en el mes de marzo, el día del equinoccio de primavera o en la luna más cercana al equinoccio, como hemos visto anteriormente. Parecía haber sido celebrado en abril por anglosajones y germanos continentales. No se tiene noticia de que se celebrara esta festividad en Escandinavia, lo cual es bastante lógico, porque el calor llegaría mucho más tarde allí. La festividad de Ostara marca la aparición de las primeras flores
y la llegada de los primeros pájaros después del invierno. Pero no era una celebración especialmente relevante en los tiempos antiguos, sino más bien un momento que traía alegría al pueblo por este pequeño cambio que denotaba que el invierno había acabado. Hay teorías que dicen que en realidad es la misma fiesta que lo que hoy en día se considera el Beltane celta o May Day, ya que muchas festividades germánicas se celebraban a finales del mes, como Yule o Midsummer, por lo que si Ostara se celebró a finales de abril, sería lo mismo que Beltane. Así que, como pasa en muchos lugares con Mabon, puede no llegar a celebrarse si en marzo no ha llegado realmente el calor y el renacer de la naturaleza. Al igual que aquí en Andalucía no llega el otoño el 21 de septiembre, porque sigue siendo verano, aquí no tenemos realmente otoño. Es posible que al asimilar Ostara con la Pascua cristiana se adelantara la festividad hasta marzo. Sea como sea, hoy en día Ostara es una festividad en la que se honra a la diosa Ostara, para algunos también a Frigga y o a Freya. De hecho, hay una teoría que dice que Ostara sería un aspecto de Frigga, Freya, pero no hay pruebas que la respalden. ¿Por qué Frigga y o Freya? Pues porque también hay una teoría que nos dice que Frigga y Freya son la misma, son caras de la misma diosa. En cambio, hay otras personas que piensan que no. Vemos a Ostara como una diosa vestida de blanco que aparece en las rocas y montañas en la madrugada de la festividad, al igual que lo hace el sol de ese amanecer. Para Jacob Grimm, en su obra Teutonic Mythology, aparece como una mujer con un manojo de llaves colgando de la cintura, símbolo de la mujer casada para los pueblos germánicos. Y de nuevo, como Frigga, no sé si vosotros habéis visto fotos en mi altar, que tengo un montón de llaves para Frigga, para simbolizar a Frigga, porque las mujeres casadas, como acabo de decir, en los países escandinavos y germánicos llevaban las llaves colgadas de la cintura. Y como Frigga representa a una esposa, a una mujer de su casa, pero a una mujer fuerte que era capaz de llevar adelante a una familia y un montón de cosas, pues llevaba las llaves colgando. Por eso se relacionan. Y bueno, como decía en esa visión de Jacob Grimm, Ostara bajaba al arroyo a lavar en el amanecer de esta festividad. Estas son labores del hogar, de nuevo como Frigga. También se dice que las colinas por donde se veía salir el sol eran sagradas para Ostara. Hay ciertos animales que se consideran sagrados en esta festividad y que se relacionan con la diosa Ostara, como ciertos pájaros de presa que aparecen en primavera, o como las liebres y las ardillas. Costumbres como la de que una liebre trae huevos de Pascua a los niños, o como la de hornear panes, galletas y tartas decorados con forma de liebres provienen de Alemania y se extendieron por distintas partes de Europa. Me gustaría mencionar que procediendo mi familia de una colonia de origen sobre todo alemán, mi madre cuando era pequeña aquí en España ha celebrado la festividad siendo niña, porque su familia es de una colonia de origen extranjero, en su mayoría de alemanes. Y por favor, si alguno de vosotros sois de Córdoba, de España, mirad los numerosos ejemplos publicados en diarios y webs de pueblos de las colonias que aparecen si buscáis Fiesta Colonial de los Huevos Pintados, Córdoba, para que veáis que es verdad lo que os estoy diciendo. Hoy en día, en muchos pueblos de Córdoba, que son antiguas colonias alemanas, se siguen pintando huevos de Pascua, como costumbre germana cristianizada. En realidad es realmente alucinante, porque durante generaciones se siguen haciendo esas cosas. Me gustaría hacer un pequeño inciso para explicar la tradición que mi madre siempre me ha contado que realizaban en la zona de La Carlota, Córdoba, y los pueblos y pedanías de los alrededores, pertenecientes a los pueblos creados durante las colonizaciones de Sierra Morena por el rey Carlos III y poblados con colonos centroeuropeos. Lo que voy a relatar ocurría sobre los años 50. Las madres realizaban unas cestitas tejidas de crochet que colgaban al cuello de los niños, donde metían huevos que habían teñido con unas hojitas que al sumergirlas en agua desteñían. En esa agua metían los huevos hervidos, huevos de verdad de gallinas, y los teñían. Y luego se los metían a los niños en las cestitas de crochet
y ellos las paseaban luciendo sus cestitas muy contentos por todas partes, por el pueblo, ¿no? Aún hoy en los pueblos de esta zona de Córdoba se pintan huevos en estas fechas, en los colegios y como actividades culturales. Pero para mí era interesante contar cómo lo hacían cuando mi madre era pequeña, para que veáis cómo sobrevivió esta festividad. Aunque hoy en día sí que veis en los colegios de esa zona de Córdoba cómo pintan los huevos con pintura, pinceles y eso. Continuando con las tradiciones antiguas, también debemos mencionar que la liebre es un símbolo usado por los Heathens, no por los cristianos. Para los que no lo sepáis, la palabra Heathen es una palabra usada por muchos paganos nórdicos en lugar de la palabra pagano. De hecho, para los cristianos, liebres y conejos son símbolos de lujuria. Recordemos expresiones como hacerlo como conejos o parir como una coneja. La simbología de esta festividad también engloba la alegría y la esperanza que trae la llegada de más luz. Los días son más largos, hace menos frío, comienzan a nacer las semillas, a crecer la vegetación, a plantarse las cosechas, los animales comienzan a aparecer en el campo. Vemos cómo la tierra despierta, vive. Hoy puede parecer solo algo bonito o que representa el nacimiento de bonitas flores. Y vemos las crías de pájaros dando saltitos en los jardines, pero para los antepasados el final del invierno simbolizaba el haber sobrevivido y la esperanza de la llegada de comida, ya que probablemente durante el invierno habrían agotado todas las reservas. Si aparecen las primeras flores, pronto habrá frutos. Si comienzan a salir los animales de las madrigueras, pronto habrá caza. En los ríos y lagos tras el deshielo pronto se podrá pescar. Además, recordemos que en el norte la gente sobrevivía en parte con leche. En primavera los animales se reproducen. Si las vacas están preñadas, hay leche. Pero mientras esperaban en marzo y abril a que todo esto fuera una realidad, lo pasaban muy mal por el agotamiento de las despensas. Es curioso cómo aquí las personas mayores hablan de la dureza de febrero y de que ese mes se lleva a muchas personas. Eso yo lo he vivido porque he cuidado a ancianos muchos años. Pero estamos muy al sur. En el norte, marzo y abril se lleva a muchas personas por la falta de comida, así que eran meses duros, porque además tenían que empezar a trabajar la tierra con los estómagos vacíos. Es difícil de entender hoy en día en que no faltan los alimentos en las tiendas. Así que con la llegada de estas fechas, poco a poco las primeras vacas comenzaban a dar leche y se hacían los primeros quesos y los patos y gansos comenzaban a poner los primeros huevos. Por ello encontramos como alimentos tradicionales quesos frescos y huevos, así como panes de huevo. Y esto explica también que el huevo sea un símbolo de esta festividad. ¿Os imagináis la alegría de un pobre hambriento después de todo el invierno al encontrar el primer huevo en el corral? Costumbres como la de pintar huevos y esconderlos para que los niños los encuentren proceden del siglo IV y tienen el mismo propósito que cuando se dejan manzanas para los muertos en Winter Night o Samhain. La tradición de los huevos pintados se lleva a cabo en países germánicos y entre los países más al sur en Francia y Suiza, y básicamente en todos los lugares a donde han llegado los germanos o descendientes de germanos, por ejemplo, en América. Pero no solo se pueden pintar huevos, hay multitud de tradiciones más antiguas o más nuevas relacionadas con los huevos, como colgar huevos pintados de las ramas de un árbol, o poner en el interior de la casa una rama adornada con huevos pintados colgando. Otra tradición consiste en romper un huevo por un lado, vaciarlo, dejarlo secar y llenarlo con confeti y taparlo. Otros lo llenan con pintura. Estos huevos se rompen en la cabeza de otras personas para darles suerte. Los cascarones de huevos de Ostara se guardan o se llevan encima como amuleto protector para todo el año. Tirar huevos de Ostara y cogerlos sin que caigan al suelo y se rompan es otro juego y tradición que traía suerte para todo el año. También es frecuente comer muchas comidas elaboradas con huevo, para que sus proteínas nos den fuerza y vigor. Al igual que en Walpurgisnacht, que es la próxima festividad, después de Ostara, en esta celebración se pueden encender candelas y quemar ruedas solares, confeccionadas con ramas o ramitas, como símbolo de la vuelta de la luz y el calor, y como símbolo del despertar de la naturaleza y de la llegada pronta del verano.
como podéis leer en una entrada que tengo en el blog sobre la diosa Nertus, en primavera se realizaban procesiones donde llevaban a la diosa Nertus cubierta con un velo, en un carro tirado por bueyes y adornado con flores, al igual que en las romerías actuales. Llevaban a la diosa en procesión. Solo la podía tocar un sacerdote, la llevaban por los campos, de pueblo en pueblo, y al terminar la volvían a llevar al lugar donde se guardaba su imagen. Luego lavaban el carro, la deidad y el velo, y en el mismo lago ahogaban como sacrificio a los esclavos encargados de ayudar en estas labores de limpieza. Tantas veces hablamos de que nuestras romerías son de origen pagano y que fueron cristianizadas. Ya podéis ver que se hacían por toda Europa. Si no se puede hacer una procesión ahora en nuestra época, podemos poner una imagen de la diosa Nertus y rodearla con flores, manzanas y los panes y pasteles que elaboremos en su honor. Por tanto, en esta época podemos rendir culto no solo a la diosa Ostara, sino también a Nertus, que bueno, recordar que Nertus es una de las formas de la madre tierra para los germanos, o sea, Nertus es concretamente germánica. Lo que pasa es que os he derivado a la entrada, que la dejaré por aquí abajo, pero bueno, Nertus es, vamos a decir entre comillas, la madre tierra germánica. Como os decía, se puede rendir culto a Ostara, a Nertus y a Frey, que también tiene que ver con la fertilidad. Podemos comenzar con los trabajos relacionados con la fertilidad de la tierra, sobre todo si vivís en lugares donde ya toda la naturaleza ha despertado y está dando fruto. Por otra parte, también es un momento propicio para rendir culto a Frigga y a Freya. En general, es buen momento para rendir culto a los Vanir, que tienen que ver con la fertilidad y con la tierra. Actividades relacionadas que podemos realizar en nuestra época son todas las que tengan que ver con el despertar de la naturaleza. Por ejemplo, podemos plantar semillas de flores y otras plantas. Podemos sembrar bulbos de verano en esta época para que vayan creciendo y tengan flor en Midsummer. Si tenemos jardines, podemos dedicarnos estos días a arreglarlos. Otras actividades serían, por supuesto, pintar huevos y hacer manualidades relacionadas con liebres y conejos. Por ejemplo, pintar y moldear figuras de liebres y conejos, vestir de blanco, adornar con flores, hacer manualidades que tengan que ver con flores, elaborar nidos donde pongamos los huevos que pintemos, elaborar banquetes a base de queso y panes, galletas o pasteles con forma de liebre, también comidas elaboradas con huevo. Y por supuesto leer las historias y grandes hazañas de los dioses relacionadas con la festividad. También quiero recordaros, ahora que os he dicho un montón de cosas que podéis hacer, que esto es una marea sagrada, que no tenéis que hacer todo esto un solo día, sino que como son muchos días alrededor de la primavera, antes del equinoccio, durante y después podéis hacer toda esta gran cantidad de actividades, de las manualidades que tienen que ver con huevos, con liebres, podéis hacer dibujos, podéis modelar, podéis todo lo que he contado sobre huevos, que además en el blog hay entradas antiquísimas de cómo vaciar los huevos y pintarlos y todo eso. Hacer velas con forma de huevos, que se pueden hacer 1000 millones de cosas. Y otros días podéis dedicarlos a la jardinería. A mí me veis en mis Instagrams que yo en esta época estoy dedicada siempre a la jardinería, porque en marzo es la época de no solo de hacer semilleros, sino de podar también y empiezas a quitar malas hierbas porque empiezan a salir en masa, todo eso. Entonces, en estos días podemos hacer multitud de cosas y podemos preparar nuestros altares para deidades relacionadas, que yo porque soy asatruar, pero a lo mejor vosotros si sois de otra religión. Y también se celebra la primavera. Obviamente la primavera se celebra en todas las tradiciones paganas. En mi caso, yo por ejemplo antiguamente pues tenía mucha relación con el mito del rapto de Proserpina, por lo que también tenéis contenido mío sobre el rapto de Proserpina, que lo podéis leer también, estudiarlo también si os interesan más las deidades greco-romanas, pero claro, yo os hablo desde mi punto de vista de que yo soy asatruar. Y bueno, pues lo que quería decir es que además yo pienso que concretamente en esta festividad, en esta marea, hay muchísimo trabajo por hacer, porque por ejemplo,
¿Cuántas veces habéis querido hacer, por ejemplo, un sahumerio o habéis querido tener hierba de tal, pero bueno, es invierno, ya no hay hierbas para recoger, todo eso? Pues ahora cuando podéis, si tenéis macetitas, si tenéis plantas en un huerto, en un jardín, en arriates, pues cuando podéis secar los restos y guardad para el resto del año y hacer vuestros sahumerios, vuestros mazos de sahumerios si os gustan, secarlas para tenerlas metidas en botes para cuando os hagan falta, para infusiones para la cocina, para vuestros preparados mágicos, para baños rituales, etc, etc, etc. Es un momento en el que se pueden hacer 1000 millones de cosas. 1000 millones de cosas, simplemente con salir a la naturaleza, que actualmente con la pandemia que estamos sufriendo no podemos salir, pero en próximos años, si escucháis este podcast, sí podréis salir. Simplemente saliendo a la naturaleza podéis acercaros mucho más a la madre tierra y daros cuenta de cómo está despertando, de la cantidad de flores que hay. Es el momento de visitar no solo el campo, sino por ejemplo jardines botánicos, parques botánicos, todo eso, de ir a viveros y comprar plantas y sembrar, de bendecir vuestras semillas y hacer vuestros semilleros, todo eso, es un momento en mi caso que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con plantas, naturaleza, animales, para mí es un gran momento del año. Este despertar es que realmente podemos reflexionar sobre cómo nosotros mismos despertamos después del invierno, cómo muchas veces termina el invierno y nosotros mismos empezamos a salir al exterior, a hacer ejercicio, a hacer multitud de cosas que no hacíamos tanto en invierno porque nos apetecía más estar recluidos, pasar tiempo en casa, estar calentitos, con la calefacción, con nuestras mascotas encima, sentaditos en el sofá con nuestra pareja, todo eso. Y ahora llega esta época y nos apetece salir, pasear, hacer ejercicio, trabajar con el jardín, todo ese tipo de cosas. Y si reflexionamos sobre ello, nos puede llevar a darnos cuenta de que nosotros mismos estamos despertando después del invierno. Y también es un buen momento para que hagamos nuevos planes, para que cojamos una libreta y reflexionemos sobre lo que queremos plantar, es decir, sobre qué semillas metafóricas queremos plantar para que podamos ir trabajando en ello el resto del año. Es decir, cuáles son nuestros nuevos proyectos, qué queremos hacer y cómo queremos desarrollarlos, cómo queremos alimentarlos y desarrollarlos, ese tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que con esto ya me habéis entendido bien. Ha sido un podcast en parte histórico, en parte también ha sido un podcast donde yo os he contado experiencias familiares, experiencias que tienen que ver con lo que yo he vivido, porque también muchas de las cosas que os cuento son desde mi experiencia, mi observación personal en cuanto al tema de romerías, en cuanto al tema de plantas, en cuanto al tema de lo que pasa a mi alrededor. Y bueno, pues esto es fruto de una investigación bastante profunda que hice durante 2019. Tenéis todas las fuentes en el blog, unas fuentes bastante extensas. Y pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este podcast, que os haya servido, que os haya ayudado. Si habéis escuchado algún ruido raro es que estoy con los 2 perretes cerca mía y es posible que hayáis escuchado respiraciones o ronquidos y es por eso, porque están aquí los perretes conmigo. Ya sabéis que si sois nuevos en el canal podéis seguirme, podéis dar a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Aquí debajo en la cajita de información tenéis una serie de enlaces por si queréis que yo os eche las cartas. También tenéis el enlace a mi Patreon, donde podéis encontrar contenido extra. También tenéis el enlace a mi blog, La Bruja Verde. También tenéis mi blog Asatru Hexefus, que es sobre Asatru. Y también todos los enlaces a mis redes sociales. Espero que os haya gustado este podcast y hasta pronto.